Gracias por acompañarnos. Esto es Ciclo de Poder, donde están los líderes de opinión. Y el día de hoy nos acompaña en la línea telefónica Antonio Sandoval, líder social y de opinión en el estado de Morelos. ¿Cómo estás, Toño? Como siempre, gracias por tomar la llamada. Bien, Rolando, muchas gracias y gracias a los que nos permiten llegar hasta ellos y que nos escuchan, ¿no? Te escuchan muchos. Te agradezco muchísimo. Oye, pues hablamos fuera del aire y la verdad es que ya esta plática la teníamos pendiente. Ya tiene un ratito que no platicábamos de toda la reconfiguración política y social que se ha dado con la Cuarta T, con todos estos gobiernos, para bien o para mal. Pues habrá que hacer una evaluación cada quien en un tema autocrítico de cómo se ha dado. Pero además, pues ya empezó el proceso electoral a nivel nacional y obviamente, pues tropicalizándolo al Estado, pues ya empezó la grilla como platicábamos. Y precisamente algo que te mencionaba fuera del aire es que en todas las mesas en las que me siento a platicar con buenos amigos, casi siempre sale tu nombre y a final de cuentas te presentaba como un líder social porque mucha gente te tiene muy bien ubicada en el estado y en la ciudad, en Cuernavaca, pero también un líder de opinión porque mucho generas expectativa y mucha gente pone atención sobre las reflexiones que generas. En ese sentido de ideas, pues primero quiero preguntarte cómo ves este entorno político y el tema de que ya arrancó la grilla, ahora sí, en forma aquí en el estado. Pues mira, el entorno político, como lo decías, está calentándose cada vez más, se acercan los tiempos de definiciones de los partidos, las precandidaturas y después vendrán las campañas y bueno, para dentro de poquito más de 6 meses la elección, que será el 6 de junio. Y hay como una gran efervescencia, habrá que decir que Morelos es un caso particular porque vamos a tener 22 partidos compitiendo entre los nacionales que ya estaban, aquellos locales que lograron mantener su registro, por lo menos local, ¿no? Y aquellos nuevos que fueron aprobados por el INPEPAC, más los nuevos que fueron aprobados por el INE, ¿no? Entonces, en realidad va a haber como una gran fragmentación del voto que establece por la necesidad de plantear estrategias para hacer frente a esta contienda electoral y que efectivamente se puedan pues elegir a las mejores personas que puedan conducir los destinos de la ciudad o de los municipios del estado y por el otro lado quienes vayan a representarnos en el Congreso de la Unión. Oye, precisamente acabas de mencionar el tema de hay 19 partidos locales, porque apenas acaban de aprobar los otros 8, entonces ya tengo 19 partidos locales más los nacionales, más también considerando el tema de por ahí alguna candidatura independiente, entonces podremos tener, pues ponle que hayan de coaliciones y lo que tú quieras, por lo menos 15, 16 opciones. Primero, ¿qué lectura le das al asunto de de tantos partidos políticos? Porque al final de cuentas mucha gente siente que la clase política argumenta que aquí hay representatividad, pero más bien parece que encontramos bastiones para la clase política que ya no encontraba un espacio donde poder contender y vemos más representatividad de la clase política que de la sociedad en estos partidos políticos. ¿Qué lectura le das? Pues mira, por un lado yo diría que son las trampas de la democracia, ¿no? Por un lado está el derecho a participar y asociarse, que pues, legítimamente les asiste a todas las personas, pero si te das cuenta, cuando revisas de los nuevos partidos, particularmente los partidos locales, incluso también de los partidos nacionales, no quiere decir que haya nuevos rostros, son los mismos rostros que hemos visto en otros partidos anteriormente. Es decir, gente que militó en otros partidos y que ahora está creando su propio partido. A diferencia de otras experiencias en otras latitudes, esta mañana yo escuchaba a Kumamoto, Pedro Kumamoto, aquel que fue diputado local independiente, que intentó ser senador independiente también, y tienen un partido que están formando, una agrupación política que están formando que se llama Futuro Jalisco, ¿no? La diferencia pues de aquello que escuchaba yo que están haciendo estos jóvenes, porque la mayoría son jóvenes, con lo que aquí vemos, es que ya son gente fresca que viene de fuera, que está buscando participar. Y aquí lo que tenemos es que son los mismos nombres que se han escindido de otros partidos que ya existían para formar su propio partido. Sí, oye, y fíjate que hay un tema que también nos preocupa, como dices tú, en la famosa transición generacional difícilmente se ven los partidos políticos y los pocos actores jóvenes que han llegado pues no han aportado mucho, pero además como dices tú, hay figuras, y yo lo digo con toda la responsabilidad,
prácticamente impresentables que están moviendo partidos políticos, lo empezamos a ver, para después a lo mejor contender. Y entonces ahí, como dices tú, bien lo mencionas, es una trampa de la democracia, porque al final de cuentas pues se escudan en el tema de la representatividad y del derecho de poder participar, pero al final de cuentas, como dices tú, sí, terminan siendo pan con lo mismo, y es una arisca muy complicada de leer y que la sociedad se dé cuenta, porque al final uno ni siquiera sabe a ciencia cierta quién está atrás de los partidos políticos. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que pues el llamado a las personas es tratar de identificar, a ver, si han visto estos nombres, si han pasado por la administración pública o bien han pasado por algún cargo de representación popular. Porque no se le olvide a la gente evaluar pues, cuál ha sido el desempeño, cuál es la trayectoria de todos ellos que han participado, ¿no? Y seguramente habrá algunos que son buenos, pero seguramente también habrá algunos que dejaron mucho que decir. Oye, ya tropicalizándolo en tu tema, Toño, ¿por qué cada vez que todos sabemos que tienes tu corazoncito o tu corazonzote en el tema y que no eres alejeno al asunto de la vida pública en el entendido de participar y de proponer, porque realmente muchas veces no encontramos la solución en las fórmulas que se están dando en este momento, pero cada vez que me reúno con algún actor político termina tu nombre apareciendo por lo menos en la palestra para el tema Cuernavaca? Incluso hay quien te vincula a partidos políticos, me llama la atención, hay incluso por ahí dirigentes de partidos que ya te vinculan con ellos, hay movimientos, por ejemplo, el de es Pacto por Cuernavaca, si no mal recuerdo, que también dicen que estás ahí vistiendo el asunto, pero al final de cuentas es recurrente escuchar que te empiezan a tocar el tema. ¿Estás interesado? ¿Vas a contender? ¿Cuál es la realidad? Porque al final de cuentas llama la atención que un actor ciudadano le interese tanto a la clase política en este momento. Mira, déjame compartirte un poco también para quienes nos escuchan. Hace algunas semanas, algunos meses, comenzamos con esta charla pensando precisamente que pues la elección del 21 no es una elección menor porque, vamos, si vemos el deterioro particularmente de lo que está viviendo Cuernavaca, pues es un deterioro galopante y como nunca lo habíamos vivido, ¿no? Entonces comenzamos a sentarnos a decir, habría que hacer algo unidos los cuernavacenses para tratar de recuperar esta ciudad. Y fue así como se creó una mesa que se ha dado en llamar el Pacto por Cuernavaca, donde participan profesionistas, empresarios, líderes sociales y por supuesto donde yo estoy también participando. Este Pacto por Cuernavaca lo que intenta es participar también electoralmente y estamos ahorita en el proceso, ya en la última etapa del proceso de definición, para saber quién va a ser la persona que encabece este pacto. Y en ese sentido lo estaremos dando a conocer, yo diría, en los próximos días, semanas, porque los tiempos se han ya acortado, ¿no? El Pacto por Cuernavaca ha tenido acercamiento con distintos partidos. Hemos dialogado, bueno, así con todo el colectivo, con el dirigente del Movimiento Ciudadano, con el dirigente de Acción Nacional, ¿no? Y en lo particular, muchos de los miembros con otros partidos también que están tratando de pues, buscar un representante ciudadano para encabezar particularmente la fórmula para Cuernavaca. Oye, Toño, hay un tema que es tangible y tú lo hablabas de Pedro Kumamoto. El asunto de las candidaturas independientes pues prácticamente tuvo su auge en el 2015, pero después se ha venido diluyendo por las trampas de la clase política, hay que decirlo como tal, que se han blindado de tal manera que la injerencia de un actor social que no esté vinculado a los partidos políticos es prácticamente imposible. Las letras chiquitas son imposibles de solventar. En ese sentido de ideas, pues difícilmente entendemos que un actor independiente podrá de alguna manera contender. Entonces se tiene uno que ver implícitamente adherido, incrustado a algún partido político. Y hablando de partidos, pues el día de hoy la marca a vencer es Morena y sus aliados, que en este caso sería el PES y el PT en la coalición Juntos Haremos Historia, que parece que ya están caminando otra vez las negociaciones. Tú sabes cómo es este jaloneo. Y entonces el tema de buscar un partido de oposición responsable y que contienda, pues sería de manera implícita pensar en el PAN, pero el PAN está muy debilitado por su dirigencia, que realmente hace mucho tiempo parece que nada más está cooptado por un asunto de cacicazgos. Y mucha de la vinculación con este asunto de Pacto por Cuernavaca y algo, se vinculaba al PAN. ¿Será por ahí la ruta? ¿Crees que será adecuada? Digo, a final de cuentas el PAN, o sea, la capital ha sido panista muchas veces y el Estado también, y se ve por ahí la certidumbre, pero hoy el PAN no se le logra leer entre líneas claramente la tesitura, pero sobre todo buscando una alternancia pues como una marca de oposición seria. Sí, mira, de las cosas que hemos hecho en el Pacto por Cuernavaca es tratar de definir
por quiénes sí y por quiénes no iríamos, ¿no? Entonces, por supuesto que no iríamos por todos los que han llevado al deterioro del municipio y del Estado, como hoy lo estamos viviendo, ¿no? Y en ese sentido, estamos abiertos también a la escucha y al diálogo con las otras fuerzas políticas que están presentes, ¿no? Entonces, tratando de hacerles entender a los institutos políticos que como entidades de interés público están llamados, están obligados a abrirse a la ciudadanía, ¿no? Que eso ha sido, pues, finalmente aquello que la ciudadanía en el 2018 les cobró, pues, el que no hubiera esta apertura, el que hubiera pues muchas cosas de las cuales sabemos y que vale la pena, o sea, quizá no vale la pena seguir abundando sobre esto, ¿no? Pero hoy es un llamado al que estamos haciendo a los partidos a que se abran a opciones ciudadanas, ¿no? Y que permitan que se renueve la política desde aquello que ellos son, pues, ¿no? Desde la vida partidista. Y sí, como lo decías al inicio de esta última intervención, pues es muy difícil, o sea, después del auge que tuvieron las candidaturas independientes, ¿no? Es muy difícil que una candidatura independiente pueda transitar, ¿no? Por eso quienes buscaron las candidaturas independientes decidieron en algún momento buscar otra manera, ¿no? Así lo ha hecho pues Kumamoto, que es un ejemplo en el país, y así decidió Margarita Zavala, que construyó una candidatura independiente y luego intentó construir un partido, ¿no? Y la experiencia de quienes han gobernado llegando por la vía independiente, pues no ha sido la mejor de las experiencias, ¿no? Entonces, por eso es que hoy están muy cuestionadas las candidaturas independientes, porque además hay una falta de equidad pues en la competencia con respecto al resto de los candidatos que son de partidos. Oye, tú que conoces perfectamente el ámbito político en el Estado, a sus líderes y a todas las fuerzas que los mueven, ¿crees que haya factibilidad para que se genere un bloque interesante para poder, pues, no vamos a hablar de derrocar, pero sí de darle una alternancia a la capital, por lo menos en el Estado, porque y en el municipio, porque se ve complicado de pronto que Movimiento Ciudadano vaya con el PRI, por ejemplo, ¿no? Por el tema nacional que tenemos con Dante, y de pronto el PRD, entonces de pronto se ven ahí muchas ambigüedades, pero al hablar es constante ya que se empieza a escuchar esta propuesta, ¿no? Por lo menos esta opción de un bloque de partidos en contra de Morena y sus aliados, que además ya se está replicando en otros lugares y no les ha ido tan mal. ¿Tú crees que haya factibilidad en Cuernavaca y en el Estado? Sobre todo entendiendo y tropicalizando la complejidad que aquí hay. Pues mira, yo creo que este proceso electoral se tiene que caracterizar por un lado por la generosidad y por dejar de lado los egos, ¿no? Si queremos efectivamente tener un resultado electoral pues que sea conveniente para la capital y para el resto de los puestos que van a estar en juego, tendrá que privar esta generosidad. Y yo lo que esperaría es que efectivamente privara esta generosidad en los institutos políticos para tratar de lanzar a las mejores personas, mujeres y hombres que puedan encabezar estos proyectos. Oye, Toño, por último, hay un tema fundamental y al final de cuentas hay un pequeño antecedente. Hace un par de días acaban de remover a la presidenta del INPEPAC y ya acaba de ser designada incluso la nueva presidenta interina en el INPEPAC. ¿Y a dónde voy con este asunto? A final de cuentas, todo el entorno del proceso electoral se verá muy complicado por el mismo desarrollo de este asunto, y los entes electorales es un tema fundamental que estén fuertes. ¿Tú sientes que los órganos electorales tienen la fortaleza en este momento para afrontar este reto tan grande, entendiendo que el tema de la complejidad de la pandemia, pero además también el tema político y social, que hoy hay una gran expectativa y por desgracia nuestra sociedad siempre parte, decía un amigo mío, del sospechosismo, de la desconfianza en los procesos electorales? Siempre estamos señalando de temas de corrupción y de temas de trampa, incluso antes de que se generen estos procesos. ¿Crees hoy ves a los órganos electorales fortalecidos y a la altura del reto que viene? Mira, yo tuve la oportunidad de conocer en el proceso anterior a varios de los consejeros electorales aquí en Morelos, en INPEPAC, ¿no? Y me parece que es gente buena, que es gente honesta, que es gente pues que tiene una trayectoria y además una capacidad muy importante. A mí me parece que cuando entramos a una contienda de esta naturaleza, lo más importante es fortalecer al árbitro, y en la medida en que podamos fortalecer al árbitro vamos a tener reglas claras, procedimientos claros, formas claras de ir hacia adelante, y eso es lo que esperaría que aconteciera aquí en el Estado y por supuesto en el país.
Oye, por último, ¿dónde veremos a Toño Sandoval en el próximo proceso electoral? Mira, el Pacto por Cuernavaca, te decía, está por definir su liderazgo, ¿no? Por supuesto, yo he levantado la mano también ahí en el Pacto por Cuernavaca, y en los próximos días sabremos quién decide este grupo de personas, mujeres, hombres, donde hay jóvenes, donde hay una variedad pues como la que caracteriza a Cuernavaca. Estaremos definiendo quién va a la cabeza, ¿no? Y pues en ese momento podremos saber también por qué instituto o institutos políticos, ¿verdad?, pudiéramos estar participando desde el liderazgo que define el pacto. Antonio Sandoval, líder social y de opinión en el Estado. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada. Como siempre, la pluralidad, los temas, la frontalidad, a final de cuentas se te preguntan las cosas, siempre contestas sin ningún problema. Te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y te pido que posteriormente, ya cuando vaya caminando este asunto, se empiecen a definir los liderazgos, pues platiquemos y nos digas cómo ves este entorno político, social y la nueva realidad que se está viviendo y a la reconfiguración en el Estado, porque la verdad es que este tema dará mucho que hablar. Sí, muchas gracias, Rolando, y siempre es un gusto charlar contigo, siempre es un gusto poder abordar estos temas, pues, y otros también que tienen que ver de interés de nuestra sociedad, ¿no? Y yo encantado de la vida de aceptar esta invitación, ¿no? Te agradezco muchísimo, Toño, como siempre, un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte, igual. Eso es Círculo de Poder, continuamos.